Bueno, vamos a entrar de lleno en la programación y para eso vamos a definir los bloques fundamentales de la sintaxis de un lenguaje. Los dos primeros bloques más básicos son las variables y sus tipos y las funciones. Después veremos también los operadores y los arrays o colecciones. Comenzando por las variables son cosas que vamos a utilizar para transportar los datos de nuestro programa. Básicamente es como si cogiéramos un papelito y escribiéramos en un papelito un número, por ejemplo, 2019. Eso lo pusiéramos dentro de un clasificador en una cajita y dijéramos, aquí vamos a meter 2019, el papelito ese, y vamos a crear un identificador que vamos a llamar, por ejemplo, year. Podemos hacer lo mismo también con texto, por ejemplo. Escribimos Gandalf y a la cajita le damos al identificador de name, nombre. Eso es lo que vamos a hacer con las variables. Vamos a meter datos y les vamos a dar unos nombres de tal forma que podamos acceder a ellas. ¿Vale? Bien, vamos a ver este ejemplo en C# y en JavaScript simultáneamente, porque este curso lo quiero enfocar de tal forma que vayamos avanzando simultáneamente en los dos lenguajes. Y entonces para ello vamos a utilizar el Visual Studio Code para JavaScript y el Visual Studio para C#. Vamos a ponernos Visual Studio Code a la izquierda y vamos a abrir un Visual Studio a la derecha que vamos a utilizar para hacer el programa en C#. Creamos un nuevo proyecto. De tipo consola app.NET Core. En este caso elijo la carpeta donde tengo los ejercicios del curso, tema 1.2, variables, y la guardo aquí. Bien, mientras se crea el proyecto en Visual Studio, que tarda un poquito, dependiendo de la potencia de vuestro ordenador, nosotros vamos aquí a la carpeta de variables, también, la misma. Open folder. Y abrimos JavaScript. Aquí a la derecha tenemos el programa de C#. Vemos ya la estructura típica. Y aquí, bueno, pues hemos abierto la carpeta y creamos un fichero que lo vamos a llamar default HTML. Vamos a crear exactamente lo mismo que pone aquí, pero en JavaScript, cuyo equivalente sería console log hello world, para que vayamos viendo las similitudes y diferencias de ambos lenguajes. Bien. Aquí le estoy pidiendo al programa que escriba una línea en la consola que diga hola mundo, programa más típico para empezar de todos los tiempos. Y aquí
hecho lo mismo. ¿Veis que dice aquí Hello World? Esto es el resultado de ejecutar el programa. Cuando le he dado aquí al triangulito verde de Play o a la tecla F5. Y si lo hago en JavaScript, me voy a Default HTML, Open with Live Server, que es una extensión del Visual Studio Code. Vamos a abrirlo con el Chrome mejor, que me gusta más el debugger. Le doy al F12 para ver el contenido y lo veo aquí. Si me voy a consola, veo que aquí ha dicho Hello World. ¿Vale? Exactamente igual que antes. Bien, el ejemplo que hemos puesto antes de las variables, vamos a escribirlo en código ahora. Las cajitas. Vamos a escribir, por ejemplo, var name Gandalf, var year igual a 2019. Bien, este código es exactamente igual en C# que en JavaScript. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos creado la cajita a la que hemos llamado name y le hemos puesto Gandalf. Hemos creado la cajita year y le hemos puesto 2019. Con este igual, lo que estamos haciendo es la asignación. No es una igualdad de comparación, sino de asignación. Es decir, ponme esto en esta variable que se llama name. Exactamente. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con las variables. Por ejemplo, pues vamos a crear, borramos estas líneas y creamos una variable que se llame num1 y le damos el valor 5. Y otra num2 y le damos el valor 8. Pues yo puedo trabajar, coger el contenido de esas variables y meterlas, sumarlas con el operador de suma y las metemos en una variable que se llame suma. Entonces por consola podríamos decir la suma es más suma, para que nos la concatene juntas. Y lo mismo aquí. Bien, si ejecuto el programa, veis que dice la suma es 13. ¿Sí? Y si lo ejecuto en JavaScript, pues también tendré la suma es 13. Vamos a meter un detallito nuevo. ¿Qué pasa si yo modifico una de las variables? ¿Qué esperéis que pase? Si yo ahora le digo suma 1, en vez de 5 eres 2. Suma 1, perdón, 1. Y vuelvo a sacar el contenido. ¿Suma debería haber cambiado o no? Pues la respuesta es que tanto en C# como en JavaScript, suma no ha cambiado. Lo vamos a ver por qué. Suma sigue siendo 13, aunque yo haya cambiado el valor de número 1. Y en JavaScript lo mismo.
Uy, console, perdón. Se me mezclan los comandos. Bien, vemos que es idéntico. ¿Qué está pasando? Pues que cuando yo tenía en la cajita del número 1 tenía 8 y en la de num 2 tenía, perdón, aquí tenía 5 y aquí tenía 8, cuando yo he puesto en suma la suma de num1 y num2 se me ha puesto 13. Pero cuando yo luego en la instrucción 16 en C# o en la 12 en JavaScript he cambiado el contenido de la cajita num1 y he puesto 2, eso no ha modificado la de suma. Para que tuviéramos que suma se ha modificado, debería volver a ejecutar la instrucción. Y aquí lo mismo. Aquí ahora veríamos ya el cambio. Ya veríamos que suma es 13 y en el siguiente suma es 10. ¿De acuerdo? O sea, que cambiemos los valores de las variables no afecta a las operaciones previas que hayamos hecho. Bien, hemos visto hasta ahora pues cómo hemos trabajado con los valores de las variables para sumar. Podríamos restarlos, multiplicarlos. Eso es lo que veremos luego en operadores. Sin embargo, hay una variante que no es con números sino con texto. Y es que el texto también se puede sumar. Por ejemplo, podemos crear un message. Y veis que haríamos esto. Esto nos deja hacerlo el sistema. ¿Por qué? Bueno, pues porque tanto C# como JavaScript están preparados para que nosotros podamos sumar texto, o sea, añadir un texto a otro. Lo que no tendría sentido es restar texto. Eso no se podría hacer. ¿Vale? Veríamos también lo mismo en JavaScript. Por cierto, veis, las siguientes veces que voy a utilizar una variable dentro del mismo scope, bloque de código, que es el que está entre las llaves, dentro de las mismas llaves, o aquí en JavaScript, que es como si tuviéramos las llaves, al estar todos en el mismo bloque, en el mismo script, no tengo que volver a declarar el num1, la suma o el message cuando ya lo he hecho arriba. En JavaScript podríamos hacerlo, pero no es necesario. Y en cambio en C# no nos daría un error porque no está permitido. Nos diría que ya está declarado arriba. ¿Vale? Por eso sale en rojo y no dejaría ejecutar el programa. Lo que os decía del operador, si yo en vez de sumar resto, vamos a ver qué nos da JavaScript, nos da un not applicable. Vemos que message no se puede crear porque esta instrucción es incorrecta. No podemos restar texto de otro texto. En C# directamente el programa fallaría porque está prohibido hacerlo. ¿Veis? Bien, C# es un lenguaje mucho más estricto que JavaScript y directamente las operaciones ilegales no nos va a dejar compilar el programa y nos va a dar un aviso. JavaScript nunca tendremos avisos hasta que intentemos ejecutar el código. Es un lenguaje dinámico y mucho más flexible. Entonces, básicamente hemos entendido o hemos explicado el concepto de variable, ¿de acuerdo? Son cajitas donde vamos a poner distintos tipos de datos, básicamente variable, número, texto, existen otros tipos más que luego veremos.